Soporté años de desprecio, pero ver a mi nuera expulsarme del bautizo de mi nieto fue el límite. Tu presencia es vergonzosa, gritó, frente a todos los invitados de élite. Mi propio hijo me abandonó. Esta humillación pública me destrozó, pero encendió un fuego dentro de mí. Lo que nadie sabía es que yo había descubierto el secreto detrás de esa lujosa fiesta. Estaba pagada con dinero robado de la caridad. Regresé a la iglesia, no para pelear, sino para entregar una prueba irrefutable al Padre. El documento que le hice leer en voz alta fue tan devastador que la ceremonia se detuvo de inmediato. No van a creer el precio que ella pagó por humillarme. Nunca olvidaré el aroma a incienso en la iglesia ese domingo. Se suponía que sería el día más feliz de mi vida, el bautizo de mi único y primer nieto, Martín. Mi corazón latía no solo de emoción, sino de pura ansiedad. Para mí, Elena, esta ceremonia no era solo un rito. Era una promesa de un nuevo comienzo y la culminación de un gran sacrificio. Desde que Adriana, mi nuera, entró en la vida de mi hijo Javier, la paz se había ido de nuestra familia. Ella era hermosa, sí, pero su belleza era solo una fachada para una ambición y una frialdad que me aterraban. Javier, mi hijo, el hombre que crié con tanto amor, se había convertido en una sombra, incapaz de contradecir a su esposa. Todo lo que ella decía era ley, incluso si eso significaba humillar a su propia madre. Pasé meses ahorrando para este día. Sabía que la parroquia del Padre Miguel era muy estricta y que una buena donación a su fondo de caridad aseguraba un lugar para Martín en la prestigiosa escuela parroquial. Había ahorrado un total de 15,000 pesos. Una parte era para el relicario familiar que heredaría Martín, y el resto, la mayor parte, para la donación. Le entregué el dinero a Javier hace un mes, confiando en que él y Adriana harían la donación y organizarían una fiesta sencilla. Qué ingenua fui. Cuando vi las invitaciones, entendí que no habría nada sencillo. El salón de eventos era de lujo, el menú de 5 estrellas y el vestido de Adriana era de diseñador, valiendo más que mi coche. Le pregunté a Javier sobre la donación, y él solo murmuró. Adriana se encargó, mamá. No te preocupes. Pero yo me preocupé. Llamé a la oficina de la parroquia y me dijeron que la donación aún no se había registrado. Adriana había mentido. Aún así, fui a la iglesia. Vestida con mi mejor traje, el mismo que usé en mi boda. Entré a la nave principal. Las luces eran suaves, las flores deslumbrantes. Los invitados ya estaban sentados, todos elegantes y serios. Y allí estaba ella. Adriana se giró, me vio, y su sonrisa angelical se congeló en una mueca de desprecio puro. Me dirigí hacia mi asiento, pero ella dio un paso al frente y me bloqueó el paso. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó, su voz baja pero llena de veneno. Pensé que había sido clara, Elena. Tu presencia es vergonzosa. No encajas aquí. Yo tartamudeé. Vengo a ver el bautizo de mi nieto, Adriana. Tengo todo el derecho. Ella se rió, una risa seca y condescendiente que hizo que varios invitados voltearan a vernos. No, no lo tienes, me dijo, alzando un poco la voz para que la gente escuchara. Una mujer que vive en una casa antigua y que solo da lástima no es digna de estar en la misma sala que mis invitados. Sal ahora mismo. Te lo advierto, o llamo a seguridad para que te arrastren fuera de la ceremonia. Busqué a Javier con la mirada. Estaba al lado de ella, vestido impecable, pero miró al suelo. No hizo nada. Me traicionó. Fui humillada, expulsada y vista por todos los invitados como una intrusa indeseada. Mi corazón se rompió. Salí de la iglesia, con lágrimas de rabia y vergüenza. Pero mientras me alejaba, algo en mí se encendió. Adriana no sabía que yo no solo estaba allí para mirar. Yo estaba allí con un plan. La ceremonia se detendría. Salí de la iglesia sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo la humillación pública. Era la traición de mi propio hijo, Javier. ¿Cómo pudo quedarse allí, mirando el suelo, mientras su madre era echada como una mendiga? La rabia me quemaba más que las lágrimas. Pero la rabia se transformó en una fría determinación. Adriana no solo me había humillado, había profanado un acto de fe y había robado el futuro de mi nieto, Martín. Me subí a mi coche y conduje sin rumbo por un momento. Recuerdo que tuve que detenerme en un parque para recuperar el aliento. Fue entonces,
en el silencio de mi dolor, que comprendí el verdadero alcance de la mentira. Los 15,000 pesos que yo había destinado para la donación a la parroquia, un dinero que costó años de trabajo, no solo se habían esfumado, sino que se habían convertido en el vestido de Adriana, en el champán caro y en la orquesta de la fiesta. Tenía que actuar rápido. Sabía que la ceremonia de bautismo y la fiesta durarían varias horas. Tenía una ventana de oportunidad antes de que el fraude se consumara. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga, Carmen, una abogada que conocía la familia y que siempre había desconfiado de Adriana. Carmen contestó inmediatamente y, al escuchar mi voz rota, supo que algo terrible había pasado. Le conté la historia, desde el ahorro hasta la expulsión y mis sospechas sobre el dinero. Carmen, con su voz firme, me calmó. Elena, mantén la calma. Vamos a confirmar esto. La verdad es nuestra única arma. ¿Tienes el número de cuenta de la parroquia o algún comprobante del banco de donde sacaste el dinero? Afortunadamente, yo era metódica. Tenía una copia del recibo de la transferencia bancaria que le había dado a Javier con la instrucción clara de donación parroquia Padre Miguel. Esto probaba que el dinero había salido de mi cuenta. Carmen se puso a trabajar de inmediato. Era domingo, pero con sus contactos, consiguió un favor urgente en el banco de la iglesia. Necesitábamos un documento oficial que demostrara que, o bien la donación no se había realizado, o que se había realizado por una suma irrisoria, ridícula en comparación con lo que yo había entregado. Mientras esperaba su llamada, mi mente viajó. Recordé la expresión de Adriana cuando le entregué el dinero. Un brillo codicioso en sus ojos que interpreté erróneamente como gratitud. ¡Qué tonta! Ella planeaba esta farsa desde el principio, usando mi buena voluntad para financiar su espectáculo personal. Mi sacrificio era su oportunidad para lucirse ante sus amigas. Pasaron 2 horas que se sintieron como 2 días. Finalmente, sonó el teléfono. Era Carmen. Elena, lo tengo, me dijo con voz grave. Confirmé con el contador de la iglesia. No solo no se registró ninguna donación de 15,000 pesos, sino que la cuenta de la parroquia está al día. El dinero se fue directamente a financiar el evento, sin pasar por la caridad. He conseguido un extracto bancario oficial de la parroquia y una declaración jurada del contador confirmando que, hasta esta mañana, no se ha recibido la donación de Javier y Adriana, a pesar de que la fiesta ya está en marcha. Ese era el golpe de gracia. La prueba irrefutable. Esto no era solo una mentira. Era una fraude que afectaba a la iglesia y a los niños que esperaban becas de ese fondo. El padre Miguel, un hombre de estricta moral, jamás permitiría que el sacramento de un bautizo se realizara bajo tales circunstancias. Le pedí a Carmen que se encontrara conmigo a las puertas de la iglesia con los documentos. Sentía el corazón helado, pero mi mente estaba clara. Iba a volver. Ya no era una madre humillada, sino la portadora de la verdad. Adriana había cometido un error al subestimarme y al creer que su avaricia quedaría impune. Ella quería un drama, y yo le daría uno que detendría el tiempo, justo frente al altar. Llegué a la iglesia con los documentos calientes en la guantera, sintiendo una mezcla de terror y una calma peligrosa. Carmen me estaba esperando discretamente al pie de las escaleras, vestida como una invitada más, aunque la tensión en su rostro era evidente. Me entregó el sobre con el sello del banco parroquial y la declaración jurada del contador. Sentir el peso de esa evidencia era como sostener una granada de mano. Elena, susurró Carmen, con los ojos fijos en la puerta de la iglesia. Una vez que entregues esto, no habrá vuelta atrás. Detendrás la ceremonia, pero la explosión será grande. Ya no me importa el ruido, Carmen, respondí, sintiendo mi voz firme por primera vez en meses. Solo me importa la justicia. Ella ha profanado algo sagrado con avaricia. No lo permitiré. Tomé aire y entré de nuevo. El aire fresco y perfumado de la iglesia me golpeó, pero ya no sentía vergüenza, sentía propósito. Adriana me vio primero. Estaba cerca de la pila bautismal, con el bebé Martín en brazos, lista para el momento cumbre. Su rostro, al verme, pasó del blanco al rojo en un instante. Sus ojos eran puñales. Seguridad. Seguridad, ya. ¿Qué haces aquí, vieja estúpida? Lárgate, gritó Adriana, su voz resonando en la iglesia, rompiendo la solemnidad del momento. Los invitados, una vez más,
Se giraron en masa, murmurando. Javier finalmente se movió, acercándose a mí con pánico en sus ojos. Mamá, por favor, vete. No hagas esto. Hablemos afuera. Lo miré con un dolor que superaba el enojo. No hay nada que hablar, Javier. Ya elegiste tu bando. Y ahora, cosecharás lo que sembraste. Ignoré sus súplicas y la rabia de Adriana, y caminé directamente hacia la única persona que importaba, el padre Miguel. El padre, un hombre alto y de rostro severo, ya estaba visiblemente perturbado por el alboroto. Me arrodillé ante él por un segundo, no en súplica, sino por respeto. Me levanté y le tendí el sobresellado. Padre Miguel, dije, con la voz clara y fuerte para que toda la nave escuchara. Antes de que bautice a mi nieto, Martín, en el nombre de Dios, hay una sombra de pecado y fraude que debe ser revelada. He venido a presentarle la prueba de que esta ceremonia ha sido financiada con mentiras y desvío de fondos. La donación prometida a su fondo de caridad, destinada a los niños necesitados y a la escuela de Martín, ha sido robada para pagar este vestido y esta fiesta. El silencio que cayó sobre la iglesia fue absoluto. Podrías haber oído caer un alfiler. Adriana, presa del pánico, gritó y corrió hacia el padre. No le haga caso. Padre. Está loca. Es una anciana resentida que no tolera mi felicidad. Es una mentira. Intentó arrebatar el sobre de las manos del sacerdote. Pero el padre Miguel, con la dignidad que solo una vida de fe confiere, sostuvo el sobre con firmeza. Abrió el documento y, mientras leía la declaración jurada y el extracto bancario, su rostro se endureció. El color abandonó sus mejillas. Luego, levantó la mirada por encima de la multitud, sus ojos fijos en Adriana y Javier, que ahora temblaba. Dejó caer el pergamino del bautismo sobre la pila bautismal con un golpe seco. «Detengan la ceremonia». La voz del padre Miguel resonó con una autoridad innegable que hizo que todos se estremecieran. Este sacramento, que es puro y santo, no puede proceder bajo la sombra de la mentira y el pecado capital contra la caridad. He aquí un testimonio de la contabilidad de nuestra parroquia. Los fondos donados para la ayuda de los pobres fueron desviados. Señora Adriana, continuó el padre, señalándola, ¿puede usted explicar por qué ha falsificado los documentos de su ofrenda para financiar esta ostentación? Adriana se quedó inmóvil, sus ojos desorbitados por el terror. El padre Miguel había suspendido el bautizo. Había detenido el tiempo. El escándalo era absoluto, y la venganza de Elena acababa de comenzar. El grito de Adriana fue agudo y desesperado, resonando dolorosamente en la iglesia. Es una mentira. Una calumnia. Esta anciana está despechada y celosa de mi felicidad, padre. No puede suspender el bautizo de su nieto por el capricho de una vieja loca. El padre Miguel, sin inmutarse ante el ataque histérico, sostuvo el extracto bancario con firmeza. Mis hijos, dijo, dirigiéndose a los invitados con una voz que era a la vez triste y autoritaria, la fe se basa en la verdad. No puedo bautizar a este niño en una ceremonia manchada por la avaricia y el engaño. Les pido a los señores Javier y Adriana que me acompañen inmediatamente a la sacristía para resolver este asunto. En cuanto a ustedes, mis hermanos, les pido que recen por esta familia. El bautismo ha sido suspendido. El caos estalló. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos audibles de condena. Los invitados de Adriana, sus amigos de la alta sociedad, comenzaron a reunirse en pequeños grupos, avergonzados y tratando de escapar rápidamente de la escena. La boda de lujo se había convertido en un circo de fraude. Javier, mi hijo, finalmente rompió su silencio de cobardía. Se volvió hacia Adriana, no con afecto, sino con una furia silenciosa. Adriana, ¿qué has hecho? Mi madre te dio el dinero. Me prometiste que harías la donación. Ella lo agarró del brazo, con las uñas clavándose en su carne. Cállate, Javier. No la escuches. Ella solo quiere arruinarnos. Pero ya era tarde. El padre Miguel indicó que no toleraría más escándalo en el altar. Él y el sacristán guiaron a Javier y Adriana, ahora humillados ante todos, hacia la sacristía para la reunión. Yo, Elena, me quedé allí, en la nave central, con el peso de la venganza satisfecho. Nadie volvió a mirarme con desprecio.
Los pocos invitados honestos vinieron a disculparse por haber creído en las mentiras de Adriana. Horas después, cuando la iglesia estaba vacía y la suntuosa fiesta había sido cancelada, el servicio de catering se había retirado, negándose a servir a clientes acusados de fraude. El padre Miguel me llamó a su oficina. Javier estaba sentado allí, con el rostro en sus manos. Adriana se había ido, supuestamente a hablar con su abogado. Elena, dijo el padre, con una tristeza profunda. Su nuera confesó. Usó el dinero para el vestido y la fiesta. Falsificó los recibos para convencer a Javier de que la donación estaba hecha. Tendrán que devolver el dinero a la cuenta de caridad inmediatamente, o tendré que reportar el caso a las autoridades eclesiásticas, y Javier podría enfrentar serias consecuencias. Mi hijo, finalmente, levantó la cabeza y me miró a los ojos. No vi rabia, vi derrota y arrepentimiento. Mamá, susurró con la voz rota. Lo siento. Fui un tonto. Fui cegado por ella. Lo perdoné en ese momento, no con palabras, sino con un asentimiento. Mi venganza no era contra él, sino contra la avaricia. El bautizo de Martín se realizó 2 semanas después, en una ceremonia pequeña e íntima, con solo yo, Javier y el padre Miguel. El dinero de la donación fue devuelto, y mi nieto finalmente recibió la bendición de la iglesia, libre de la mancha de la mentira. Adriana se divorció de Javier 2 meses después, llevándose lo poco que quedaba y dejando atrás el escándalo. Yo recuperé a mi hijo y mi dignidad. El relicario de la familia, que había querido darle en el gran bautizo, se lo di a Martín en esa ceremonia privada, un símbolo de amor y no de ostentación. La justicia había prevalecido sobre el drama, y yo, la anciana humillada, había demostrado que la verdad es siempre más fuerte que la crueldad. Agora, a chamada para acá humanizada que voce pediu, pronta para copiar e colar no final da narracao. Vaya, hemos llegado al final de otra historia impresionante. Lo sé, es increíble de lo que algunas personas son capaces, ¿verdad? Espero, de corazón, que esta historia les haya hecho reflexionar un poco. Y ahora, me gustaría saber, ¿alguna vez han pasado por una situación similar de humillación pública? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias. Antes de irse, tengo una petición muy personal. Si llegaron hasta aquí y sintieron esa pizca de satisfacción porque se haya hecho justicia, por favor, denme ese apoyo amigable. Dejen su me gusta en este video. Esto es lo que me dice que estoy en el camino correcto con estas historias. Y para no perderse ninguna de nuestras próximas narrativas de venganza y justicia, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Así, formarán parte de nuestra comunidad y se asegurarán de que YouTube les avise cada vez que se revele la próxima bomba. Por último, díganme, ¿desde qué ciudad o país están viendo esta historia hoy? Me encanta ver hasta dónde está llegando nuestra voz. Muchas gracias por su compañía. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.